Hola, buenas tardes. Nosotros somos del clan Los Pirigüines. Hoy presentaremos sobre el tórax. Para recordar, ¿qué es el tórax? El tórax es la parte superior del tronco del ser humano en la que se encuentran el corazón, los pulmones y otros órganos. En esta ocasión, como clan, le hablaremos sobre las partes que tiene el tórax, en las cuales las dividimos en las siguientes secciones: tórax interno, tórax externo, músculos inspiratorios, músculos expiratorios. En el tórax interno podemos encontrar los pulmones, el cual se divide en derecho e izquierdo. En el derecho podemos encontrar el lóbulo superior, medio e inferior. En el lóbulo izquierdo podemos encontrar lóbulo superior y lóbulo inferior. Los pulmones son el centro del sistema respiratorio, están en el tórax y son tan grandes que ocupan la mayor parte del espacio disponible. Tenemos dos pulmones, los cuales no son del mismo tamaño, siendo el pulmón de la parte izquierda del cuerpo un poco más pequeño que el de la derecha. Su función es almacenar aire para poder filtrar y absorber el oxígeno del aire. Las principales estructuras de los pulmones son los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. En el tórax interno también podemos encontrar los bronquios principales. Los bronquios principales se dividen en bronquios más pequeños, luego en tubos todavía más pequeños llamados bronquiolos, y los bronquiolos terminan en sacos de aire diminutos llamados alvéolos. Los bronquios principales derecho e izquierdo son los primeros bronquios en ramificarse desde la tráquea. En el tórax interno podemos encontrar la tráquea y en la tráquea podemos encontrar la laringe y bronquios. Recordar que la tráquea es un conducto impar y medial que comienza en la laringe y termina en el tórax, dando dos ramas de bifurcación. Se extiende desde el borde inferior de la sexta vértebra cervical hasta la cuarta vértebra torácica en el adulto. Su función es permitir el intercambio de aire entre el pulmón y el exterior. También tenemos el diafragma, que es el músculo principal de la inspiración, ubicado en la cavidad torácica. Este músculo, al contraerse y relajarse, permite la respiración. Está compuesto por tres partes o porciones: esternal, costal y lumbar. Cada una de ellas posee su propio origen y todas se insertan luego en el centro tendinoso del diafragma. La porción costal está en un plano más lateral, apegándose a las costillas, por esto es el nombre. La porción external es tan anterior, ubicada precisamente en donde se encuentra el esternón, y finalmente la porción lumbar, que se encuentra en el plano posterior, justamente por donde pasa la columna vertebral. Otra de las funciones del diafragma es dar paso a estructuras desde el tórax al abdomen o viceversa. Su superficie posee numerosas aberturas, por ejemplo, el foramen de la vena cava y los hiatos aórticos y esofágicos. Anatómicamente podemos definir hiato como una abertura, ranura o espacio que permite el paso de estructuras. En general, estas aberturas permiten el paso de las estructuras mencionadas y otras más a través del diafragma. Su intervención está dada por el nervio frénico, plexo cervical, en el área motora, y sensitivamente por el nervio intercostal, plexo braquial. En el tórax externo podemos encontrar la parrilla costal. La parrilla costal, o mejor conocida como costillas, son huesos planos, curvos, que forman la mayor parte de la caja torácica. Son extremadamente livianos pero altamente resilientes, lo cual contribuye a su tarea principal, que es la protección de los órganos torácicos internos como los pulmones. Existen 12 pares de costillas, las cuales se conectan con la columna vertebral, pero solamente los 7 primeros pares se conectan directo al esternón, y estas son llamadas costillas verdaderas. Los 3 siguientes de ellos son denominados costillas falsas, ya que se conectan indirectamente al esternón mediante un cartílago, y finalmente los 2 últimos pares no se conectan al esternón, por lo que quedan flotando, y por ende se les llama costillas flotantes. Tenemos los músculos inspiratorios intercostales. Estos son un grupo de músculos intrínsecos de la caja torácica que ocupan los 11 espacios intercostales. En esta ocasión les hablaremos de los intercostales externo e interno. Dejar en claro que la función de estos músculos es darle soporte a la caja torácica. Es más, son considerados músculos respiratorios accesorios que participan en el proceso de respiración forzada.
Específicamente, los músculos intercostales externos facilitan la inspiración forzada, mientras que los músculos internos e íntimos facilitan la expiración forzada. Los músculos intercostales externos son los músculos intercostales más superficiales. Se originan al borde del inferior de una costilla, son inervados por el nervio intercostal plexo braquial. La función de estos músculos es elevar las costillas durante la inspiración forzada. Los músculos intercostales internos forman la capa media de la musculatura intercostal. Se originan del surco costal de una costilla, son inervados por los nervios intercostales, al igual que los músculos intercostales externos. La función de estos músculos es deprimir las costillas durante la expiración forzada. Los músculos escalenos se dividen en tres según su localización: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Se encuentran en la parte lateral del cuello. Entre los tres crean la base del triángulo posterior del cuello. Los músculos escalenos trabajan de una forma conjunta para elevar la primera y segunda costilla, aumentando el volumen del tórax. En pacientes con patología o dificultad para respirar, los músculos escalenos suelen activarse para ayudar en la respiración. Es por ese motivo que se les llama músculos accesorios de la respiración. El esternocleidomastoideo es un músculo del cuello con dos cabezas, el cual, como su nombre lo indica, se inserta u origina en el manubrio del esternón externo, la clavícula cleido y el proceso mastoides del hueso temporal mastoideo. La función del esternocleidomastoideo es la rotación contralateral de la cabeza, inclinación homolateral y flexión del cuello. Cuando la acción es bilateral, va a existir extensión del cuello aumentando la lordosis cervical. También tiene acción como músculo accesorio de la respiración elevando la clavícula. También tenemos los pectorales. Estos son dos músculos de la zona anterior del tórax llamado pectoral mayor y menor por su localización y tamaño. En la acción muscular, uno se encarga de mover el hombro mientras el otro moviliza las costillas. Ambos pectorales realizan funciones distintas. Encontramos que el pectoral mayor trabaja directamente en el hombro, específicamente realizando rotación interna y aducción, es decir, dirige el brazo hacia la parte medial del cuerpo, y el menor, al estar localizado en un plano más profundo, interviene en la elevación de las costillas durante la inspiración. Esto explica por qué se movilizan las costillas cuando respiramos. En músculos expiratorios tenemos el recto del abdomen, que es un músculo para cada lado de la línea media que forma la cara abdominal anterior, cubierto por una robusta fascia anterior que multiplica su tensión. Su origen se da por el borde inferior del pubis por medio de un pequeño tendón de 2 a 3 centímetros. Su función contribuye a mantener la posición erecta y a mantener las vísceras en su posición. Su contracción aumenta la presión intraabdominal y contribuye a expulsar los contenidos abdominales en la defecación o micción. Produce flexión en de la columna vertebral a través de las costillas. Su contracción unilateral produce inclinación lateral del tronco hacia el mismo lado. También tenemos el transverso del abdomen. Este es el más profundo y ocupa la cara más interna abdominal. Sus fibras son transversales. Su origen se da en la cara interna de las 5 o 6 últimas costillas, en el ligamento lumbocostal, en las apófisis costiformes de L1 y L5, en la cresta ilíaca y en el arco de Falopio. Su función es constrictor del abdomen, aumenta la presión intraabdominal, contribuye a la micción, defecación, vómitos, tos, parto, expiración forzada. Da soporte a las vísceras de la cavidad abdominal, actúa como una faja o corsé natural. Tiene un papel muy importante en la estabilidad de la columna lumbar. Es un músculo expiratorio porque participa en la expulsión forzada de aire, en la tos y en los estornudos. En músculos expiratorios tenemos los oblicuos. Oblicuo externos son fibras oblicuas en dirección abajo y delante. Se origina en las caras externas de las 8 últimas costillas y en su inserción se diferencia en fibras inferiores que van a la línea externa de la cresta ilíaca, y el resto de las fibras acaban en una aponeurosis de inserción que va a la vaina del recto y el ligamento inguinal.
Oblicuo interno son fibras oblicuas que van hacia adelante y arriba, se originan en las apófisis espinosa de L7, la línea intermedia de la cresta ilíaca y en el tercio lateral del ligamento inguinal. Las fibras superiores se insertan en el borde de los 4 últimos cartílagos costales. Las fibras medias pasan a ser aponeurosis de inserción y acaban en la vaina de los rectos. Y las fibras inferiores hacen un arco con el ligamento inguinal. Junto con el transverso se forman un tendón conjunto que acaban en el borde superior del pubis y la sínfisis púbica. Ambos músculos deprimen las costillas y flexionan la columna en contracción unilateral. El oblicuo interno provoca la rotación homolateral y el externo rotación contralateral. Bueno, este fue nuestro video junto al clan Los Pirigüines. Espero que les haya gustado y disfrutado y también aprendido sobre este tema tan importante. Muchas gracias, nos vemos pronto.